Hoy en día, con la ayuda de la tecnología moderna, es fácil captar los acontecimientos de la época en imágenes y sonido. La gente del pasado no tenía acceso a esta tecnología y, por lo tanto, tenía que recurrir a dibujos o esculturas. Esta es posiblemente la razón de los hallazgos, a menudo extraños, de todas las épocas de la historia de la humanidad, que dejan mucho espacio para la interpretación. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Disco solar de Ballyshannon. El disco solar se encontró en Ballyshannon, Irlanda, en 1669. Los exploradores buscaban la tumba de un gigante enterrado con adornos de oro, como se describe en una canción irlandesa, y en su búsqueda se encontraron con el disco solar. El hallazgo representa la primera y la más antigua prueba de la historia de las antigüedades en Gran Bretaña e Irlanda. El disco de 5,5 pulgadas de diámetro estaba hecho de una fina pieza de oro y presenta una cruz rodeada con círculos en su centro. Los expertos dataron el hallazgo en el periodo comprendido entre el 1150 y el 2500 a.C. y afirmaron que los discos solares atestiguan las primeras formas de trabajar el oro en Gran Bretaña e Irlanda. Los artefactos de este tipo suelen tener dos pequeños agujeros en el centro, y es concebible que fueran botones cosidos a la ropa de esta manera. El disco solar mostrado es uno de los dos discos encontrados en Ballyshannon. Ambos ejemplares fueron donados al Museo Ashmolean de Oxford en 1696. Se desconoce el paradero del segundo disco solar. La tumba gigante de Coduvechu. Cerca de la ciudad de Arsachena, en el norte de Cerdeña, se encuentra un lugar de enterramiento de la cultura nurágica. Fue datada en la Edad de Bronce y excavada en 1966 por Edita Castaldi. Además de los megalitos y de una tumba en galería, la tumba gigante de Coduvechu es uno de los lugares de enterramiento más grandes, de un total de 321 monumentos en Cerdeña. Las leyendas hablan de un rejuvenecimiento espiritual que se dice que se produce en el entorno de las tumbas. Aunque en general se admite que los yacimientos sirvieron de tumbas, se sabe poco sobre las tradiciones culturales y los rituales. No está claro si estos monumentos servirían de fosas comunes y estaban destinados a servir de transición al más allá. Como hay mucho margen para la interpretación de los hallazgos, algunas voces atribuyen al yacimiento de un carácter sobrenatural. Algunos investigadores y periodistas afirman incluso que la gigantesca tumba de Coduvechu es un vestigio del continente perdido de la Atlántida. Tabla babilónica. El descubrimiento de Mathieu Ossendrijfer, historiador de la ciencia de la Universidad Humboldt de Berlín, provocó el frenesí de los astrónomos de todo el mundo, traduciendo 5 tablillas de arcilla desenterradas del siglo XIX y guardadas desde entonces en el Museo Británico de Londres. Ossendrijfer pudo demostrar que los astrónomos del siglo I al IV ya tenían la capacidad de calcular la trayectoria del planeta Júpiter. El trabajo de Ossendrijfer también demuestra los cálculos geométricos realizados por los astrónomos de la época. Las tablillas de arcilla muestran la velocidad diaria de Júpiter en diferentes momentos de su órbita. Utilizaron los datos obtenidos sobre las velocidades y los tiempos para calcular la distancia que Júpiter había recorrido en el ínterin. Ossendrijfer sabía que 4 de las 5 tablillas de arcilla describían tales cálculos y estaban relacionadas con la astronomía. El descubrimiento es una sensación, ya que antes se pensaba que este conocimiento solo existía en la época del siglo XIV, y supone un hito importante para desentrañar el conocimiento de las civilizaciones y culturas antiguas. Cofre con la Cruz de Jesús. En el interior de la iglesia de Balatlar, de 1350 años de antigüedad, en la provincia turca de Sinop, los arqueólogos encontraron parte de la Cruz de Jesús en un cofre de piedra. La iglesia fue un templo romano y se convirtió en un lugar de culto bizantino en el siglo VII. Los expertos creen que el cofre es el ataúd simbólico para las reliquias de una persona santa. Se dice que el artefacto encontrado es un fragmento de la cruz en la que fue crucificado Jesús. Además del cofre, la cruz también es objeto de investigación, ya que es un hallazgo muy significativo para la región. El hallazgo se considera sagrado en el mundo cristiano y se encuentra en el Museo Sinop. La búsqueda de trozos restantes de la cruz de Jesús está resultando difícil, ya que los fragmentos con una conexión con Jesucristo se han dispersado por todo el mundo durante los últimos milenios. Placa Lojadov.
Junto con Egipto, Nepal también puede haber sido visitado por extraterrestres en el pasado. Testigo de la vista de seres extraterrestres es la placa Lojadov, de 12.000 años de antigüedad, encontrada en Nepal. Las decoraciones de estos antiguos discos de piedra muestran un ovni con forma de disco y una figura que corresponde a la apariencia habitual de un extraterrestre. Típico de la representación de galaxias es este dibujo en forma de espiral de la placa Lojadov. Estas imágenes se encuentran, por ejemplo, en la India, Egipto, Perú y otros sitios antiguos de la Tierra. El creador o los creadores del disco probablemente quisieron decirnos con esta representación que vinieron a la Tierra desde una galaxia lejana. Otra interpretación ve en la forma de espiral una representación de la energía o del infierno. El disco recibió el nombre de su descubridor, el profesor Lojadov, y se dice que se utilizaba en los rituales de la misteriosa cultura Zopa. Las misteriosas figuras de la cultura de Hongshan. La cultura de Hongshan fue una civilización neolítica del noreste de China, entre el 2900 y el 4700 a.C. Es conocida por sus misteriosas figuritas de jade. La artesanía de la cultura de Hongshan sabía cómo trabajar el jade para crear algunos de los objetos más indescriptibles, imposibles de reproducir incluso con la tecnología actual. Esto plantea la cuestión no resuelta del proceso de fabricación. Los investigadores describen la cultura de Hongshan como una civilización que consideraba el jade como una piedra sagrada. Esta afirmación está respaldada por los numerosos hallazgos de estatuas en los enterramientos de Hongshan. Algunas de las estatuas presentan una forma extraña y no son claramente identificables, ya que no se parecen a ninguna forma de vida de nuestro planeta. En la ciencia, estas criaturas mitológicas se llaman uroboros y representan un dragón con cabeza de cerdo. Sin embargo, esta opinión no es sostenida por todos los científicos, ya que algunas de las misteriosas figuras de la cultura Hongshan podrían reflejar formas de vida extraterrestre. Es posible que se hayan transmitido de generación en generación para demostrar el contacto con visitantes del espacio exterior, además de la tradición oral. Algunos investigadores ven improbable que la cultura de Hongshan pudiera crear figuras tan detalladas sin tener una plantilla de la vida real. Huellas dactilares romanas. Los arqueólogos se sorprendieron cuando encontraron una jarra sellada de 15 centímetros de diámetro durante las excavaciones de un antiguo complejo de templos romanos en Southwark, Londres. En su interior se encontraban los restos de un ungüento de 2000 años de antigüedad con las huellas dactilares de su antiguo propietario. El tarro muestra pocos signos de deterioro y la pasta blanca desprende un olor a azufre. Al parecer, el singular hallazgo es una crema cosmética que no suele descubrirse en tan buen estado. Otra teoría es que el ungüento se utilizaba como pintura facial en una ceremonia ritual. Los investigadores esperan que la presencia de la huella dactilar proporcione pistas sobre el propietario y aclare si la pomada fue utilizada por un hombre, una mujer, un niño o una niña. La jarra es una de las muchas encontradas en Southwark, pero solo se han encontrado 2 recipientes similares en el Gran Londres, ninguno de los cuales tenía tapa. El suelo pantanoso que rodea el yacimiento hizo que la caja hojalatada se conservara bien, y junto con los demás hallazgos, recuerda la antigua influencia de los romanos en la región. Las pirámides de Sona. Las pirámides de Sona consisten en 8 montículos situados en 2 filas a las afueras del pueblo de Sona, en Rumania. Sona fue fundada hace más de 700 años por el colono alemán Sassi, y con muchos los misterios y leyendas que rodean a este pueblo situado en el río Old, en Transilvania. Los 8 montículos de las pirámides de Sona tienen hasta 30 centímetros de altura y están alineados en 2 filas según su tamaño. Los lugareños las llaman Guru Yeti y creen que las pirámides fueron construidas por gigantes porque sobresalen del paisaje. Según la leyenda, la princesa Sona gobernó la tierra hace muchos años. Un día, unos gigantes que venían de las montañas de Fágara invadieron su reino. Cuando los gigantes cruzaron el río Old, se les pegó mucho barro en los pies, que sacudieron y así crearon las pirámides de Sona. Otra leyenda de la época de las tribus dásicas cuenta que se dice que hay riquezas enterradas en el interior de las colinas. Los historiadores ven las pirámides de Sona como tumbas de bárbaros celtas, sin desentrañar del todo su misterio. Cueva de la Madre Shipton. La Madre Shipton, cuyo nombre civil era Úrsula Southill o Sonthill, fue una divina que nació en Knaresborough.
Inglaterra, en 1488, y se cree que murió en 1561. A lo largo de su vida, llamó la atención por sus versos adivinatorios y proféticos, que se publicaron 80 años después de su muerte en una biografía titulada The Life and Death of Mother Shipton, de Richard Head. Según el libro, dice que la madre Shipton nació en una cueva de Knaresborough, en Yorkshire, que recibe el acertado nombre de Cueva de la Madre Shipton. El libro contiene, por ejemplo, adivinaciones sobre la peste y el gran incendio de Londres. Martillo de Thor. En la isla danesa de Lolland se ha encontrado un artefacto con forma de martillo del siglo X. La decoración artística de este artefacto con forma de martillo sugiere que representa el martillo de Thor. El objeto fue fundido en bronce y tiene restos de chapado de plata, estaño u oro. Los vikingos confiaban en el poder protector del martillo de Thor y llevaban estos objetos en sus viajes. Siempre hay dudas sobre si este artefacto simboliza el martillo de Thor, porque el mango es demasiado corto. Hasta ahora, su origen no está claro. A menudo, las leyendas se crean después de los descubrimientos, lo que dificulta las explicaciones posteriores. Sin embargo, siempre que haya alguna novedad, la encontrarás en este canal. Déjanos un comentario y haznos saber tu opinión. Esperamos tener noticias tuyas muy pronto.